interior de la Torre de Comares se encuentra probablemente uno de los espacios más importantes de toda la arquitectura del Islam en Occidente. Se trata de la Qubba del sultán Yusuf, según lo nombran los textos árabes contemporáneos, en alusión a Yusuf I, el constructor de todo el Palacio de Comares. La sala se encuentra cubierta mediante un techo de madera que resulta una de las piezas más destacadas de la arquitectura del Islam medieval. Probablemente para percibirlo podemos hacerlo desde dos perspectivas fundamentales, la puramente material y la simbólica. Desde el punto de vista material se trata de una estructura de madera realizada mediante el acoplo de una serie de vigas y de puntales de madera acodados a la cara interior de la estructura de la torre, en una forma piramidal, de sección piramidal, ascendente en tres planos diferentes. Sobre esa estructura, una vez definida, se van clavando una serie de tablones a todo lo ancho de cada una de las caras, sobre las cuales los arquitectos y los diseñadores del edificio van clavando toda una serie de piezas también talladas en madera que reciben el nombre de zafates y que tenían colores diferentes, en un sistema de ruedas de estrella mediante un diseño geométrico completo. Todo el techo se encuentra centrado mediante un cupulín en el eje de toda la sala, en la parte superior, que originalmente se encontraba pintado en unos colores muy vivos, fundamentalmente el color blanco y dorado. Desde el punto de vista simbólico, el techo es una representación de la escatología del Islam, es decir, la ciencia que estudia lo que ocurre después de la muerte. Los creyentes, una vez que han fallecido, son sometidos a un juicio final en el cual, si no son condenados, pueden ascender directamente al paraíso y, dependiendo de la bondad que hayas ejercido en su vida, irán ascendiendo su alma a través de 7 cielos superpuestos, limpiando sus vestiduras hasta alcanzar el paraíso, donde se encuentra, según la descripción coránica, un vergel repleto de jardines y de ríos por entre los pies de los creyentes. En el año 1959, en el verano, con motivo de uno de los procesos de limpieza del techo, se encontró una tabla, una de las piezas, uno de los zafates, ligeramente desclavado del resto. Al desclavarlo y darle la vuelta, se encontró por su cara oculta un texto árabe en 7 líneas que venía a representar una serie de números y de colores. Después de varias décadas de estudio del significado de estas palabras y de esa descripción, que probablemente era una guía para los artesanos que construyeron el techo, puesto en relación con toda la epigrafía que atesora la Qubba, especialmente la Sura 67, la Sura Al-Mulk, que se encuentra precisamente en el arranque del techo, se llegó a la conclusión de que el techo suponía esa representación que tanta importancia tuvo para el Estado nazarí. Una importancia que, como sabemos, en el mundo medieval islámico era de tipo doble: la importancia política, la importancia administrativa, la importancia militar y luego la importancia simbólica, la importancia de la lectura subliminal de lo que significa un elemento de carácter puramente religioso.